Buenas noches, les voy a contar una experiencia educomunicativa. Concretamente les voy a hablar del proyecto de los medios de comunicación como mediadores para el aprendizaje y el fortalecimiento de las competencias comunicativas en estudiantes de instituciones educativas de Tunja. Es un proyecto que abarcó varios años, un proyecto sostenido, un proyecto que procuró insertar a la academia en los colegios para construir un diálogo entre la universidad y la escuela, un diálogo entre la comunicación o la comunicología y la pedagogía, un diálogo entre los medios de comunicación y la educación. Entonces vamos a contar un poco de las experiencias de este proyecto, que fue liderado por la profesora Alice Rocío Rojas y por quien les habla, Jaime Alberto Pulido. Vemos unas imágenes de algunas experiencias de trabajo colectivo con estudiantes de las instituciones educativas y ya paso a contarles de qué se trató el proyecto. Vamos a mirar algo sobre la fundamentación del proyecto, algunas problemáticas de educomunicación que identificamos y sobre las cuales desarrollamos la investigación, un plan de acción para fortalecer las competencias comunicativas, los clubes de comunicación, que en efecto fueron las estrategias centrales para el fortalecimiento de las estrategias comunicativas, o alguna mención sobre un evento que hicimos en el que pusimos en común la apuesta que habíamos generado a través del proyecto y unas pequeñas o unas breves conclusiones. Bueno, esencialmente el proyecto tiene que ver con la educomunicación. La educomunicación es un campo a mitad de camino entre la educación y la comunicación que procura construir puentes y diálogos creativos entre los medios y la escuela, entre la comunicología y la pedagogía. Lo que se procura es diversificar las formas de enseñar y de aprender, generar experiencias creativas, didácticas y más placenteras para el aprendizaje, apelando a esa sensación que tenemos todos y que no es solo sensación, sino es una práctica, y es que somos una sociedad mediatizada, una sociedad mediática en la que el cine, la radio, la prensa, las redes sociales, todas las narrativas transmedia están atravesando nuestra vida cotidiana y están definiendo de una u otra manera nuestra subjetividad, nuestras intersubjetividades, y además los medios de comunicación y todo su ecosistema mediático está construyendo la realidad para el sujeto. Entonces, apostábamos desde este proyecto a tener una escuela que no fuera tecnofóbica, ¿sí? A construir con los docentes también unas relaciones en las que no le echáramos la culpa de todo al cine, a la televisión, pero que tampoco pasáramos a lo tecnofílico, y es creer que los medios de comunicación, la escuela, el video, el cine, la prensa son capaces de hacerlo todo en el aula, porque ha ocurrido mucho de estos fenómenos, y es que cuando el profesor decide creer que la televisión, que el cine, que la prensa pueden hacer mucho por la educación y llega a confiar demasiado, baja un poco su confianza en sí mismo, entonces el televisor entra por la puerta y el profesor se sale por la ventana, y no se trata de eso, se trata de que el profesor se quede y que le dé un sentido pedagógico al cine, a la radio, a la prensa. Entonces queríamos un poco en esa dinámica fundamentar nuestro proyecto para alcanzar unas relaciones entre escuela y comunicación mucho más humanizadas. El proyecto tenía, digamos, una justificación y unos objetivos importantes. Me voy a adelantar a una diapositiva más para contar cuáles eran las problemáticas más importantes que pudimos identificar en este proyecto. La mayoría de experiencias y estrategias que aplicamos iban orientadas a colegios que tenían estudiantes de estratos 1 al 3. Un buen porcentaje de estos estudiantes hacen parte de hogares con dificultades económicas, de clase baja, con dificultades y con deficiencias también en torno a competencias comunicativas, contextos socioculturales y comunitarios difíciles, colegios con una modesta dotación tecnológica, algunos colegios con un PEI interesante, un proyecto educativo institucional interesante y con proyectos
transversales y proyectos de aula y proyectos colaborativos trazados, pero no implementados, digamos, de forma dinámica, y también pues una visión muy instrumental de los medios de comunicación. En varias instituciones identificamos emisoras escolares, pero muchos docentes todavía siguen creyendo que una emisora escolar es para poner música en el recreo y que no tiene un alcance pedagógico. Entonces, un poco de eso. Y la otra es que estamos todavía muy lejos de entender que el currículo y el proyecto pedagógico debieran incorporar los medios como elementos, contextos, experiencias y entornos de aprendizaje significativo. Bueno, el proyecto lo hicimos en colegios como el INEM Carlos Arturo Torres, la Fundación Pedagógica Rayuela, el Instituto Silvino Rodríguez, entre otras instituciones educativas de la ciudad. Siempre pues con estos horizontes, ¿no? ¿Qué era lo que queríamos hacer? Una estrategia comunicativa. ¿Para qué esa estrategia la queríamos fortalecer? Las competencias comunicativas. ¿Para quién iba la estrategia? Para niños, niñas, jóvenes de la educación básica y media principalmente, donde en colegios, en comunidades y en ONGs, porque también hubo un apalancamiento de ONGs y comunidades, y como a través de clubes de comunicación, sensibilización a docentes y un acompañamiento a medios escolares como escuelas, como emisoras escolares y algunos laboratorios de televisión, estudios de televisión básicos que tenían algunas instituciones o algunas experiencias previas de prensa o de periodismo escolar. Digamos que ese era el esquema estratégico que integraba todos nuestros propósitos. Bueno, en esta lámina solo vamos a ver un tema de cómo concebimos en esta institución la investigación apalancada o conectada con otras funciones sustantivas, como la docencia, las redes e instancias consultivas. Aquí hay, digamos que las instituciones educativas tienen unas redes de trabajo, los trabajos de grado de los estudiantes de la universidad, que queremos que a cambio de que se queden guardados en una biblioteca, más bien den cuenta de un fenómeno, de un proceso y de un trabajo real con una comunidad, los trabajos de grado en proyección social que cumplen una función similar, los semilleros de investigación, bajo esa prédica de que quien no investiga para servir no sirve para investigar, entonces la investigación tiene que ofrecer una utilidad y una praxis. La proyección social desde el aula, intentamos no meter el mundo del conocimiento en una asignatura, sino sacar la asignatura al mundo, y el mundo más próximo es el que nos interesa de plano. Y la extensión, la promoción y la divulgación, porque también cuando las universidades quieren posicionar sus programas académicos, tienen que dejar algo en el corazón de las comunidades, de los destinatarios. Entonces, sobre esas ideas, lo que hicimos fue desplazarnos a las comunidades educativas, a las instituciones educativas con quienes teníamos la intención de desarrollar el proyecto, y partir de un diagnóstico que siempre se hacía participativo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo podemos mejorar? Estos procesos se hacían con los maestros, con los directivos, con los estudiantes y en algunos casos con las familias. Después hacíamos el diseño en esa misma lógica, un diseño participativo en el que establecíamos la convocatoria a unos clubes de comunicación o colectivos de comunicación, y a partir de allí emprendíamos un trabajo importante de interacción con esa comunidad, con estos estudiantes, y finalmente, después de que nos insertamos en estas experiencias, sistematizamos o organizamos la información para construir algún saber mucho más elaborado que nos dejaban las experiencias. Bueno, vemos aquí, estamos viendo ilustraciones de cómo hacíamos los talleres de radio, de cómo hacíamos los talleres de escritura. Les conté al comienzo que teníamos ciertas limitaciones tecnológicas, pero para que los chicos produzcan textos, historias, narrativas de su corazón, de su pellejo, pues se necesita sencillamente reconocerse como sujetos narrativos, y entonces apostábamos por talleres en espacios muy espontáneos, en los que trabajábamos con tecnología de punta, digo yo tecnología de punta, a punta de esfero.
y a punta de lápiz y con un cuaderno, y digamos que eso es importante para trabajar. Con eso podría ser suficiente si poníamos a jugar el sentido de que ellos estaban escribiendo mini crónicas, mini cuentos, mini relatos de su vida, de su mundo escolar, de su barrio, de su familia, y después podíamos publicarlo, que es un sentido importante de la educomunicación, y es que todo lo que producen un estudiante tiene que hacerse público, lo tiene que leer otro, lo tiene que someter a la crítica, pero en esa medida es cuando estos estudiantes se sienten autores de algo, no solo consumidores de textos de otros autores iluminados, sino ellos se sienten autores, creadores de historias, de contenidos. En el INEM trabajamos muchas de estas estrategias, prensa escolar sobre todo, también hicimos talleres de radio, talleres de prensa, y vemos haciendo más talleres de mini crónica en los patios. Esto fue una situación en la que fue un taller un sábado en la que encontramos cerrado el colegio, nadie nos abrió, pero nos apropiamos del patio, todos llevábamos esfero, lápiz y nos pusimos a escribir una historia de forma colectiva. Las actividades centralmente fueron la creación, fomento, promoción, acompañamiento a los clubes de prensa, los clubes audiovisuales, un acompañamiento educativo a proyectos transversales que tenían los maestros, un poco vinculados con sus especialidades técnicas o modalidades técnicas, el acompañamiento educomunicativo y fortalecimiento de competencias comunicativas a instituciones como el INEM, donde les ayudamos a crear el proyecto curricular de la especialidad técnica en comunicación y periodismo, que ya lleva 5 años funcionando de forma eficiente. Los talleres de audiovisuales, como les contaba, aquí el encuentro que hicimos de La Semilla y la Voz, que fue un encuentro departamental en el que chicos y chicas de diferentes instituciones se encontraron para socializar sus producciones escritas, sus proyectos de prensa, sus proyectos radiofónicos, sus podcasts, sus audiovisuales, sus proyectos de galería fotográfica, crónica fotográfica y otros géneros y formatos desde el periodismo y desde la comunicación que se trabajaron en este proyecto. También tuvimos docentes, capacitadores en lo que es periodismo narrativo, crónica, reportaje y otras temáticas. Digamos que ese sería el proyecto en general. Y terminaría con esta frase que identifica un poco el sentido de nuestro proyecto del comunicólogo canadiense Marshall McLuhan. Quien busca diferencias entre comunicación y educación posiblemente no ha entendido ninguna de las dos. Muchas gracias. Mi nombre es Lisa Rocío Rojas, docente del programa de comunicación social de la Universidad de Boyacá. Y bien, como lo decía el profe Jaime Pulido, en torno a este proyecto, pues aterrizamos en las siguientes conclusiones puntuales. Inicialmente, pues la apropiación que se tiene o que se tuvo durante todo el proyecto de estos dos conceptos, que es comunicación y educación, y que de alguna forma se dinamizan los procesos de aprendizaje tanto para los estudiantes nuestros como para los estudiantes del colegio que hicieron parte de este proyecto alrededor de este proceso de investigación. Como segunda conclusión, pues los actores estudiantiles están más abiertos al encuentro entre estos dos conceptos. Ya como lo mencionó Jaime, inicialmente sí existe un proceso de resistencia tanto de los diferentes actores estudiantiles del colegio como de algunos estudiantes nuestros en torno a cómo los medios de comunicación se pueden incluir dentro de las aulas. Pues el profe Jaime nos hablaba de la tecnofobia, de la tecnofilia, cómo en el aula más que todo a veces se restringe el uso de aparatos tecnológicos y cómo estos de alguna forma, si se utilizan adecuadamente, pueden ayudarnos a enriquecer los procesos de comunicación. Entonces, después de este proyecto y de todo, digamos, de esas estrategias que puntualmente se desarrollaron, pues se puede ver que los estudiantes de alguna forma están entendiendo mejor la relación entre estos dos conceptos y asimismo la están apropiando para que, sin la ayuda de nuestros estudiantes, ellos sean autogestores de estos procesos. Como tercera conclusión, pues los proyectos han suscitado cambios en concepciones y prácticas de algunos docentes. Claro, los docentes ven la inclusión de los medios de comunicación dentro de las aulas como más trabajo, como digamos un intruso
¿cierto?, el medio, la televisión, la radio, la prensa, como un intruso, ¿cierto?, que de alguna forma puede venir a estropear los procesos que ellos vienen adelantando. No obstante, después de la realización del proyecto se evidencia cómo ellos se apropian mejor de estas herramientas que están a su alcance y de alguna forma exteriorizan, generan otros proyectos, ellos mismos se vuelven gestores de otros procesos, por supuesto apalancados de los propios estudiantes, pero ya vemos que no existe tanto temor de utilizar los medios de comunicación como unos aliados increíbles y extraordinarios dentro de los procesos de educación. Otra de las conclusiones: en el polo de las comunidades escolares, el proyecto ha permitido activar procesos de integración de los medios en el currículo y también en los objetivos formativos de los planes educativos institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se ha visto, digamos, que los beneficios que tiene la inclusión de los medios en el aula, que incluso esos beneficios han estado aportando en los diferentes planes educativos ya administrativamente hablando que manejan todas las instituciones educativas escolares en las que tuvo pues injerencia el proyecto educomunicativo. Y adicional a ello, como los medios no solamente hacen parte de una estrategia, de una clase, de un ejercicio o de un taller, sino que ya se vuelven, digamos, que en herramientas y en actividades presentes en todos los desarrollos educativos que tienen las instituciones en estos momentos. Y finalmente, pues el encuentro medios-escuela debe superar el inmediatismo y la instrumentalización. Nos hemos dado cuenta que no solamente en la carrera de comunicación, sino que en varias carreras profesionales hay un interés incesante por manejar el instrumento. En el caso de nosotros, aprender a manejar la cámara, aprender a manejar la radio, pero más allá del instrumento está la generación del contenido, que es básicamente a lo que el proyecto se dirige, como los estudiantes, a partir de sus realidades sociales, a partir de los contenidos y de esos mismos procesos, ellos pueden generar ciertos, digamos, productos que tengan un impacto tanto regional como local y asimismo que intenten también ser beneficiosos para sus instituciones educativas. También podríamos mencionar que los estudiantes nuestros han aprendido muchísimo durante todo este proceso educativo. ¿Por qué? Porque ellos están ejerciendo la labor de formación de otro ser humano, es decir, se están formando en la universidad, pero al mismo tiempo están formando a otro ciudadano en los colegios. Entonces es muy gratificante que los estudiantes de nosotros lleguen a contarnos esas historias de cómo el estudiante los denomina profe, les confía ciertas cosas, digamos que hay una gentileza, hay una relación de confianza y de empatía con los estudiantes, porque más allá de estar formando profesionales, pues nosotros aquí en la Universidad de Boyacá y adicionalmente precisamente el proyecto de educomunicación intenta, digamos que formar personas íntegras que tengan una relación directa, confiable y amable con la comunidad. Entonces, pues este es el proyecto Educomunicación en las instituciones, digamos que regionales acá en Tunja.